ver cómo él eleva la vara, como estoy diciendo yo ahora. Él te dice, sí, esto, pero escucha esto también. Mira cómo dicen los versos, sin adelantarme a lo que quiero compartir contigo en este instante. Dice la palabra del Señor, y esto se mira a menudo en este sermón, el sermón del monte, que después lo podemos ver en detalle, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Le está hablando a conocedores de la palabra del Señor, le está hablando a conocedores de la ley. No solamente le está hablando a conocedores de la palabra del Señor y a conocedores de la ley, le está hablando a conocedores y practicantes de la cultura. Por cultura se hacían estas cosas, por parte de tradiciones se hacían estas cosas, y Jesús le está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero mira esto, y estos son los contrastes que él comienza a implementar, y yo creo que se manifiesta 6 veces en ese capítulo, no estoy ahora mismo seguro. Una vez más lo podemos ver en detalle más adelante, pero mirad lo que dice el verso 39. Pero yo os digo, oíste que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? No resistáis al que es malo, no resistáis, no pelees con el que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Ahora dime tú, si no elevó la vara. Ahora dime tú, si en nuestro pensamiento natural lo hizo más difícil. Antes decía, oíste, ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, oíste que si te lo hicieron, hazlo para atrás tú también. Ah, pero yo te digo que si te dan un bofetón, le pongas al otro lado de la cara. No es el tema de hoy, pero lo que quiero es que vea cómo se eleva la vara. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y al que quiera ponerte, ¿qué dice? En pleito. El que quiera ponerte a pleito. Una vez más, él te dice, no resistas, no pelees con los malos. Él te está haciendo evitar. Él te está haciendo evitar algo. No pelees con el malo. No resistas con ellos. Después dice, y el que te quiere poner a pleito, ¿qué dice? Y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, mira, no pierdas el tiempo con gente así. Y si algo yo te digo en el día de hoy es, no pierdas el tiempo con gente así, no pierdas tu tiempo con gente así. Una vez más podemos ver eso al detalle, hay muchas cosas ahí, pero quiero ir a algo en específico. Dice el verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, dice que te obligue a llevar una carga por una milla, ¿qué te dice? Ve con él 2. Difícil. Dificilísimo. No, muchacha, apréndetelo. Se me fue Elisa la que lo dice. Elisa va a estar fuera hasta mediados de marzo. La voy a extrañar. Está de viaje. Dificilísimo. Te dice que te obliga a ir una milla, ve con el 2. Ay, bendito. Por menos que eso, cuando el jefe te dice, te puedes quedar 10 minutos, tú dices, este negrero, este que cree en la esclavitud, que cree que yo soy esclavo de él. Y te dice, ve 2. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Esa no está difícil, mira esta. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Esta era cultural de aquel tiempo. Al que te pida, dale. Y el que te pida prestado, mira, me das la firma, no lo rehúse. Abundemos otro día en eso. Mientras no le dé la firma a nadie, hermano. ¿Está bien? Para evitarnos los problemas del principio. ¿Está bien? Y dice la palabra del Señor. Una vez más, verso 43. Y aquí es donde vamos a entrar en detalles en el día de hoy. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice? Y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho el ojo por ojo y diente por diente. Y ahora dice, y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. ¿Y qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que, y aquí hay un detalle bien grande, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que dice, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero mire ese detalle: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque hay un fin. Mira el verso 46: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen también lo mismo los publicanos? Refiriéndose a aquellos que te cobraban los impuestos de manera usurera, aquellos que te cogían de tonto, que te agarraban de tonto, que te cobraban de más, que eran odiados en la población. Decía, esa gente, entre ellos, seguro que se aman. Una vez más, porque si ama a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No lo hacen también los mismos publicanos? Y si saludáis, esa palabra saludar, abrazar, dar una muestra de afecto y de cariño, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y mira el verso 48, que es donde yo te digo que hay un detalle amarrado con ese verso 45. Dice la palabra del Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el detalle? Ese verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que Él actúa justamente y actúa de la misma forma con todo el mundo. Y Él dice, pero para que seas hijo del Padre, tienes que amar como Él ama, tienes que amar a todo el mundo. La expectativa de Dios, y esto sonará bien difícil y bien duro, pues definitivo, porque ninguno de nosotros nos consideramos Dios, pero debemos actuar como Dios. La expectativa de Dios a través de su palabra es que nosotros aprendamos a funcionar y que funcionemos como Él funciona. Eso es como el padre que enseña al hijo, y la expectativa que tiene de ese hijo es que ese hijo haga ¿qué? Lo que él le enseñó. En la casa viene el muchachito y hace cualquier cosa, y viene la madre y dice, ¡puro pay! ¿Nunca has dicho eso? Salía el papá, el mismo papá. Mira, igualito que el padre, imitando al padre. No es que el padre, y el padre. Y el nene hizo una poca vergüenza, y aún la poca vergüenza, el pay está acá. Así hacía yo. Ese hijo mío, ese no lo puedo negar. Y esa es la expectativa del padre. Él dice, para que seáis hijos, tienes que actuar como el padre, tienes que pensar como el padre, tienes que vivir como vive el padre. La muestra que nosotros tenemos de ello es Jesús. La señal que tenemos nosotros de ello es Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Como Jesús actúa el Padre. Por eso los discípulos decían, enséñanos al Padre. ¿Qué quieres que te enseñe? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Tú y yo lo vemos a Él, que es el Hijo, el primogénito, el primero entre muchos hermanos. La expectativa es que actuemos como Él actúa. Para poder actuar como Él actúa específicamente en esta temática, está ese verso 48 cuando dice que tenemos que ser perfectos. Nosotros refiriéndonos a esa palabra perfección desde la semana pasada, y vuelvo y la resalto, porque con eso es que yo quiero que te vayas, y con eso es que yo quiero que tú recibas esta serie corta de mensajes, maduro. Nosotros tenemos que llegar a ser cristianos maduros. Nosotros tenemos que ser cristianos maduros. Jesús, hasta cierto punto, ataca la superficialidad y cómo se corrompió el mensaje con aquellos encargados de educar en aquel instante. Hazlo porque tú dices eso. El problema siempre estribó en el énfasis de esta gente enfocar a los demás a dirigirse a cosas externas y no a cosas del interior. Para Jesús siempre el enfoque fue lo que sucedía en el corazón del hombre. Y por lo que sucedía en el corazón del hombre es que el hombre debería de funcionar. No era así los que en aquel instante estaban encargados de poder enseñar lo que era Dios. Los que estaban encargados de enseñar lo que era Dios, una vez más, en lo que se fijaban
Y eran constantes en la práctica de ello, era en lo externo. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, lo primero que dijo fue: no ores como ellos oran, que ellos son locos por ser vistos. No ayunes como ellos ayunan, porque ellos lo que quieren es que los vean. No, la limosna, no des como ellos dan, porque ellos solamente quieren que los vean. Y siempre destaca el hecho de lo que es la recompensa. Y ellos ya tienen su recompensa. ¿Al qué? Al ser vistos. Porque el enfoque siempre de Jesús fue el aspecto del interior, siempre el asunto del corazón. Era la mayor ocupación de nuestro Señor Jesucristo. Carlos, ¿y cuál era el problema en ese instante? Porque Jesús tiene que destacar el hecho del amor al prójimo. Cuando ya ellos habían oído que se debía amar al prójimo. El problema fue la añadidura a lo que se había oído. Porque lo que se había enseñado era que se tenía que amar al prójimo. Nunca se enseñó que se tenía que aborrecer al enemigo. Se enseñó a amar al prójimo, no se enseñó a amar al enemigo. Ellos le añaden el amor al enemigo y ahora Jesús tendría que traer un enfoque correcto en lo que sería el prójimo. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo en el día de hoy podamos ver. Los maestros judíos, lo que entendían por prójimo, solo era, escucha bien, solamente su propio país, su propia nación, los que practicaban su religión, y los que ellos se complacieran, que fueran llamados sus amigos. Y con eso era suficiente. ¿Con eso era suficiente? Vamos a la misma iglesia. Somos el prójimo. No solamente si vamos a la misma iglesia, es que pensemos igual dentro de la misma iglesia, porque dentro de la misma iglesia nosotros pensamos diferente. Pero si pensamos igual, somos amigos. Y si somos amigos, somos prójimos. Y como somos prójimos, te amo. Pero entonces veamos lo contrario. Si no vas a mi iglesia, si no piensas como yo pienso, si no haces lo que yo hago, si no te diriges como yo me dirijo, si no te diriges como yo pienso que te debieras dirigir, no eres mi amigo, no eres mi prójimo, te conviertes en mi enemigo. ¿Y qué terminaban haciendo? Aborreciéndoles. ¿Y cómo tú puedes amar a aquello que aborreces? Eso es lo que pasaba con esta gente. Eso es lo que pasaba con esta gente. Esta gente conocía la instrucción de Levítico. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Levítico para mostrarte una idea más y concluir en esta mañana. Dije que no iba a ser muy extenso. Levítico, el capítulo 19. Voy a leer el verso 1 y el verso 2 y luego leo el verso 17 y el verso 18. Mira lo que dice el verso 1 y el verso 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, esta gente conocía esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Una vez más, desde aquel tiempo, la expectativa de Dios, que aquella gente fuera como ¿quién? Como Él. Él era santo. ¿Cuál era la expectativa? Que la gente fuera santa. Y empezaron unas instrucciones. Poderosas. Que lo que estoy pensando es que más adelante en el año lo que vamos a ver es la congruencia de este capítulo de Levítico con el Sermón del Monte. Para que veamos cómo, a mi entender, se fue distorsionando el mensaje. Y es como si cuando tú pones una persona aquí a llevar un mensaje y pones muchas personas para allá para que los vayan transmitiendo y mientras los van transmitiendo se distorsiona. Así pasó. El mensaje de Dios siempre fue el mismo. Los distorsionamos nosotros, pero el mensaje de Dios es el mismo. Mira lo que dice el verso 17. No aborrecerás a tu hermano. Oíste que se dijo, Jesús dijo, oíste que se dijo, ama a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero la instrucción fue que lo aborrecieran. ¿Cuál fue la instrucción? En el verso 17, no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Dios estaba claro.
Dios estaba clarito. No aborrecerás a tu hermano en el interior, en tu corazón, y razonarás con tu prójimo. Esta palabra prójimo, teniendo una definición completamente contraria a lo que aquellos conocieran. Aquí se estaba llamando prójimo. Si te está llamando a razonar, está llamando a prójimo. ¿A quién? Al que no piensa como tú piensas. Y Dios le está diciendo, razona con el que piensa diferente a ti, para que no participes de su pecado. Dice el verso 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Quiero que sean como yo. ¿Cómo? Santo. Da todas las instrucciones. Y las instrucciones que vemos en el Nuevo Testamento ya las vemos distorsionadas. A conveniencia. A conveniencia ahora, escuché que ame al prójimo y está chévere porque ese era el mensaje principal. Pero le añadí pero aborrezco al enemigo. No, esa no fue la instrucción. La instrucción fue que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Difícil. Dificilísimo. Para nosotros poder llegar a ese estado, para mostrarte un detalle más, nosotros tenemos que entender, y es parte de los versos que leímos en el Nuevo Testamento, que el amor no es solo una cuestión de sentimientos. El amor no es una cuestión de sentimientos, y el amor no es solamente una cuestión de emociones. El amor es una preocupación práctica. En el amor debe de haber una preocupación práctica. Yo tengo que saber a quién estoy amando. Yo tengo que saber por qué lo estoy amando. Yo tengo que estar consciente en la práctica del amor. El amor, más allá de una cuestión de sentimiento, una cuestión de emociones. El amor se trata de cómo yo puedo bendecir y cómo yo puedo ser bendición. ¿Cómo yo puedo ser bendición? Y el amor, para que se actúe en él correctamente, siendo una preocupación práctica, siendo el aspecto de destacar lo que es una bendición, no se manifiesta si no es a través de una oración y unos deseos de bienestar por los demás. Yo no sé si alguna vez tú has utilizado una frase por algo que estás pasando, y eso que tú estás pasando, tú dices, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es tan duro, te duele tanto, que la expresión que mucha gente utiliza es, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un pensamiento de bienestar a alguien que tú no quisieras desearle bienestar, pero comienzas a desearle bienestar porque tú te ves mal, porque para ti es duro. Pero ¿cuántas veces podemos tener la madurez de manifestar esa bendición de no desear ese mal cuando estoy bien, aunque me estén haciendo mal? No. Pues estos mensajes yo por eso los predico cortos. Y la serie, esto lo que dura son 4. Y seguimos, vamos para la prosperidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que destaca ese verso 44. Ama a vuestros enemigos, bendice al que maldice, bendición. Haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Una vez más, para moverme al punto final, es una preocupación práctica, involucra completamente la bendición que tú puedes brindar. No hay forma de que se pueda manifestar sino a través de la oración, de creerlo y de orar por el bienestar, extendiéndolo y al igual forma por amigos que enemigos. Carlos, ¿y cómo yo logro eso? Y venía a mi mente un ejemplo, y venía a mi mente una historia muy conocida, y con esto voy a amarrar el aspecto de vuelve también. Y mira lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 10. Acompáñame al libro de Lucas, busca ahí tu Biblia, Lucas, capítulo 10, el verso 25.
No creo que haya una historia que ejemplifique mejor la idea que he querido mostrarte en el día de hoy, de hasta cierto punto hacer exclusivo el amor, hacer exclusivo a quien lo brindo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y he aquí, en el verso 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo, conocedor, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿a quién? Al maestro. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo he planteado esto anteriormente. Jesús, ¿verdad? Siendo muy sabio, siendo guiado por Dios, siempre al quererlo juzgar, al querer esta gente juzgarlo y señalarlo, siempre tuvo la habilidad, por decirle así una palabra, ¿verdad? Pero tuvo la sabiduría de confrontar con el problema de la persona, y en vez de salir confrontado, queriendo educar a aquel que realmente se tendría que confrontar por la palabra. Y ahora le dice, para probarlo, ¿qué tenía que hacer? Y aquí arranca Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, dime lo que tú sabes. Cuéntame, enséñame. Y aquel respondiendo dijo, él solito se tiró al medio. Él solito se tiró al medio, como pensaba, como actuaban, como vivían, como lo que te he mostrado hasta ahora. En este aspecto del prójimo. Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo imagino que dijo, para ahorrarme los 10 mandamientos, le zumbo ese grande que lo resume todo y me la comí. Y vamos a ver qué dice. Él mismo le dice, y dice el verso 28, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero mira el verso 29. ¿Qué dice el principio de ese verso 29? Pero él ¿qué? Él queriendo, ¿qué dice? Justificarse. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Quién es? El prójimo. El problema era la mala definición que tenía esta gente del prójimo. Conocías el mandamiento, pero no conocías la aplicación de él. ¿Y de qué nos vale conocer lo que tenemos que hacer si no conocemos cómo debemos hacerlo? Y eso es lo que le pasaba a esta gente. Él citó la palabra, conocía la palabra. La palabra que citó y la palabra que conocía, ¿estaba mal? La palabra estaba bien. La palabra era el mandato de Dios. ¿Qué era lo incorrecto? Que él no tenía la definición de cómo hacerlo correctamente. No sabía quién era el prójimo. Quieres amarlo, pero no sabes quién es. Para ellos, ¿quién era? El pana. Pero sabían que Jesús no pensaría así. Y como sabía que Jesús no pensaría así, le preguntó y vamos a aprender. Y respondiendo Jesús, y este es el ejemplo más grande, y con esto voy a cerrar y con esto voy a orar. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote que hizo, pasó de largo, y viéndole pasó de largo. Dice el verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Lo asaltaron, le dieron una pela. Y pasó el sacerdote, el que se supone que enseñe a amar al prójimo. Y cuando lo vio, yo no tengo tiempo, no sé qué pasó. Pasa el levita, encargado, también trabajando.
en cuanto a lo cultural y social, lo que representaba, era grande. Y lo vio y pasó de largo. Pero mira lo que dice el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. El samaritano, el que era rechazado por el judío, el que era señalado por el judío, el que muchas veces no podía caminar por donde caminaba el judío, el que pudo haberle pasado por el lado y, como dice por ahí, que todo el mundo patea al caído, darle su patadita. Y aquí es donde yo te digo que Jesús sube la vara. Aquí es donde Jesús sube la vara. Y no solamente sube la vara, sino que nos incluye a todos nosotros, porque todos esperaríamos que el pastor se parara. Todos esperaríamos que el líder se parara. Todos esperaríamos que el que canta la congregación se parara. Eso fuera de esperar. Eso no es subir la vara. Eso para nosotros parecería lógico. Jesús sube la vara y dice, no, es que se paró. Se supone que no se parara. Y nosotros muchas veces no pensamos pararnos porque pensamos que no nos corresponde pararnos. Que sea el pastor el que les diga vuelve. Que sea el día que escuchen al predicador el que les diga vuelve. Y no nos paramos. Pero tiene que suceder una cosa en nuestra vida. Que nuestra vida, por amor, nos haga movernos en misericordia. Y aquel hombre fue movido en misericordia, dice la palabra del Señor, que acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Dice el verso 36, ¿quién pues de estos 3? Ahora le está preguntando, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Le habrá explicado a este tipo Jesús quién era el prójimo? Le habría hablado bastante claro. Si lo puso en la posición, lo sacó de donde estaba y lo puso en la historia. Y en la historia, ¿sabes dónde lo puso? Caminando de largo. ¿Y tú sabes por qué lo puso caminando de largo? Porque el que estaba ahí tirado, para él, no era el prójimo. Le cambió el concepto del prójimo. Y ahora hace la pregunta y ahora este hombre responde. Y la respuesta del verso 37 dice, y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Ves la camiseta ahí? Esa palabra misericordia lo que significa es compasión. ¿Tú sabes quién debe ser tu prójimo? Todo el que necesite compasión. Carlos, ¿quién me debería dar compasión? Todo el que no experimente de parte de Dios lo que tú has experimentado por servirle. No tiene que ser ni tu enemigo. Todo el que tú sabes que necesita un poco de lo que tú has recibido, te debe dar compasión. Y si te debe dar compasión, debe ser tu prójimo. Y si es tu prójimo, debes amarlo. Y si lo amas, de hoy en adelante, yo quiero que tú le digas, vuelve. Vuelve. Nosotros somos selectivos a quien le hablamos. Nosotros consideramos gente más malas que otros. De las cosas que yo hago cuando voy a la cárcel, yo visito la cárcel
por lo menos 6, 7 veces en el año a predicar. Mínimo. En este mes tengo que ir 3 veces. Ya le dije a Frankie, no puedo a las 3. Tal día tengo compromiso, pero este día voy. Si te digo para lo que es, te voy a decir ya mismo. ¿Tú te crees que yo ando preguntándole a la gente qué hizo o dejó de hacer? Si yo me pongo a preguntarle lo que hizo o dejaron de hacer, yo quisiera ser como Dios, pero no soy Dios. Y si yo me pregunto qué hizo, adicional que es una falta de respeto, ¿verdad? Pero si yo me pregunto o sé lo que hizo, hay gente que me va a querer decir, aquel es fulano de tal que hizo. Para. Hazlo, ¿por qué? Porque yo lo quiero amar de la misma forma. Y como no soy Dios, aunque quiera actuar como Él, si sé, no sé si lo puedo amar cuando sepa lo que hizo. Y yo quiero predicarle, abrazarle y compartir con ellos como lo que sé. ¿Qué sé? Nada. Y si no sé, nada pasó. Sé que estás aquí, sé que hiciste algo, pero... Y es mi prójimo. Lo amo. Y cada vez que voy allí, ¿sabes lo que yo digo? Vuelve. ¿Sabes cuántos hijos de pastores hay allí? ¿Sabes cuántos nietos de pastores hay allí? ¿Cuántos hijos de levitas? ¿Cuántos hijos de líderes? ¿Cuántos hijos de los que quizás pasaron de largo y no tuvieron el mejor ejemplo? Y hasta con ellos le llegaron a pasar de largo. Pero también hay un montón que fueron amados, que sus madres oraron, que sus madres creyeron, que sus padres estuvieron ahí y que todavía están y como quiera. Lo que necesitan es un vuelve. El vuelve que hace el amor y la compasión. Cuando se consume en nosotros el orgullo de considerar quién sí y quién no, y estemos dispuestos a brindarle de ese amor a todos. A todos. Y mi oración es esa en el día de hoy. Mi oración en tu vida, una vez más, esta serie no fue muy compleja ni profunda, sí muy reflexiva y muy complicada. Complicada en su aplicación. Ora. Ora. Ora con bien. Ora con bien. Practícalo. Practícalo consciente. Bendice. Intencionalmente. Quien termina conociendo algo más grande de parte de Dios, vas a ser tú. Y va a haber un Dios en los cielos que va a mirar de ahí arriba, orgulloso, y va a decir: ese es mío. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie.